ahora te digo. Muy bien, buenas noches. Acá estábamos ya cerrando esto para poder encontrarnos con ustedes. Digo, cerrando la previa. Bienvenidos una vez más a nuestro querido Colabro TV. Esta, lo decimos siempre, linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Un viernes más ya en junio, estamos promediando el año. Mis saludos para María Esther, lo hago de entrada porque si no me va a pasar como hace 2 viernes que me olvidé y sufrí profundos reproches. Gracias a Vive TV, la casa que nos contiene siempre, y a toda su gente, a todo su equipo, a Leo, a Azul y a Ulises, y a nuestra queridísima Joana Moxicafredo, que todavía está en el suceso de reemplazo de Marina Mejía Saldaña, que ya va a volver en la formación de los primeros pasos, primeros meses en realidad todavía, de su querido Teodoro. Dicho todo, esta noche empezamos a recibir amigos, como lo hacemos habitualmente. Les damos las gracias a ellos por estar, a ustedes por estar allí también. Vienen a dupla, a dúo, a pesar de que presiden 2 institutos distintos, pero hermanados, porque van a realizar una cantidad de actividades conjuntas. Gente que ya nos ha visitado en otra ocasión. Primero a queridísimo amigo y compañero de tantos años de pasillos también académicos, el doctor Germán Gerbaudo, que preside el Instituto de Derecho Deportivo de nuestra institución, de nuestro Colegio de Abogados, y ahí a su lado Aldo Mercol, que preside el Instituto de Derecho Comercial y Económico. ¿Dije bien? Exactamente. ¿Cómo andan, Germán? Gustavo. ¿Cómo va? Gustavo, bien. Aldo, ¿estás bien? Bien, muy bien. ¿Llegaron bien hasta acá ustedes? Venían juntos y yo me preocupé. Dije, ¿llegarán a destino? Llegamos bien a este nuevo lugar que no conocíamos. Hermoso estudio, la verdad que espectacular. Y bueno, una vez más acá juntos. Sí, porque Germán, ustedes estuvieron, vos en particular, el año pasado en el anterior estudio. Estuvimos en el anterior estudio, también Instituto de Derecho Deportivo, Instituto de Derecho Comercial, con el doctor Lisandro Picasso Netri, que integra los 2 institutos. Es el puente, es la bisagra. Bueno, ahí vamos a charlar un rato largo con ellos, gente que tiene mucho para contarnos. Empezamos primero con el caso de Aldo, que sé que están en el medio del tránsito de unas jornadas o algo por el estilo. Cuéntenme, ya saben ustedes que esto va dirigido no solo a la colegiación, sino también a la sociedad civil toda, y le explicamos a la gente del modo más claro posible qué es lo que están haciendo. Además, espero que no lío, como dijo alguna vez. No. Empezamos este año trabajando con diferentes temáticas en el instituto, ¿sí? Las reuniones ordinarias, aprovechamos para recordar que son los terceros jueves del mes, ¿sí? Nos reunimos a las 18 horas para conversar con colegas, amigos, especialistas de los temas de derecho comercial respecto de, sobre todo, temáticas actuales, cuestiones que inquietan en general a la sociedad y obviamente también a los colegas porque son temas novedosos, temas donde a veces no hay precedentes y bueno, hay que empezar a construirlos. A ver, Aldo, ustedes entonces primero está hecha la invitación a los colegas, a quien quiera acercarse del colegio. Terceros jueves del mes. A las 18 horas en la Casa del Foro. En la Sala Bar, exactamente. O sea que la esto Casa es del presencial, todo el mundo ya lo sabe. Oroño, entre Ceballos y Montevideo. Ahí los recibe Aldo y su comitiva. Es el instituto, primero vamos de a poco, porque tenemos un lindo tiempo con ustedes. Instituto de Derecho Comercial y Económico. Correcto. ¿Por qué es esto así, ese maridaje? ¿Qué pasa? Bueno, en realidad el derecho comercial y la parte económica van siempre muy de la mano. Siempre son prácticamente 2 eslabones de una misma cadena, entonces es bastante difícil escindir un término del otro. Siempre lo comercial va de la mano de la creación de riqueza a través de la economía, de captar esos fenómenos sociales desde el derecho y de poder tomarlos, ¿no? Y a partir de ahí de decir, bueno, le damos el andamiaje jurídico que se vaya necesario. Seguro. Tenemos contratos específicos que solemos analizar en estas reuniones, por ejemplo, concesión, agencia, franquicia, algunos contratos asociativos, es decir, temas específicos de la materia comercial que lógicamente van vinculados por la economía. Claro. Entonces, a partir de ahí es que desde hace muchos años este instituto tiene ese nombre. Es un nombre global, grande, amplio. Ambiciosamente amplio. Aldo, antes de pasar a Germán, que quiero conversar un poco con él del mundo del derecho del deporte, ustedes estaba diciendo, como instituto, en particular el instituto que presidís, está transitando un espacio de formación, de capacitación. ¿Cómo es la cosa? Exactamente. Ahora hemos hecho centro, desde hace ya un par de meses, en la responsabilidad que están teniendo los bancos ante el tema de las estafas bancarias. Es decir, es muy común que hoy tengamos problemáticas de que a lo mejor recibimos un llamado por teléfono y mediante algún tipo de mecanismo social, de engaño, de algún tipo de, podríamos llamar desde de hackear a la persona que le hablan hasta engañarla y hacerle revelar algún tipo de clave, identificación o algo. A partir de eso se producen daños, se toman créditos, se transfieren dinero, se
efectúan operaciones de pago. Bueno, entonces lo que estamos analizando ya en una primera reunión que hicimos en abril de este año, todo el fenómeno de lo que podríamos denominar phishing, ¿sí? Phishing. Que viene de la palabra pescar en inglés, fish, y bueno, es esto, ¿no? Es alguien que está pescando a ver quién muerde ese anzuelo. A ver quién cae en la estafa. Y cae en esa trampa, ¿sí? Ajá. Trampa que muchas veces tenemos componentes propios. Uno creemos que nos llaman, en la época del COVID, por ejemplo, llamaban diciendo tenemos la vacuna del COVID. Claro. Para usted. Y uno estaba desesperado por una vacuna. Sí. Imagínese, le daba hasta cualquier sí, cosa sí, para sí. poder recibir ese turno. Bueno, hoy está pasando con otras cuestiones. Por ejemplo, Mercado Pago, llaman y dicen, hemos detectado que entramos a su cuenta, entonces queremos restaurarle. Y bueno, y en realidad la mayoría de las veces estos contactos suelen ser fraudulentos. El problema es que suelen tener estas personas que se contactan muchísima información del usuario. Claro. Muchísima. Entonces, uno entra, confía, cree, porque le dicen, usted se llama de tal nombre, tiene este DNI, tuvo en esta cuenta este movimiento, hizo este pago o no hizo este otro. ¿Sí? Claro. Entonces, si bien se dan diferentes modalidades, no siempre es con un llamado por teléfono, a veces hay otras modalidades, en definitiva el problema jurídico es el mismo. ¿Cuán responsable es esa entidad financiera, ¿sí? Esa billetera virtual, ese banco, en relación a el daño que sufre el usuario? Vamos a esperar ahí, porque está presentado el tema que es interesantísimo. Vamos a hacer phishing nosotros, entre comillas, no vamos a hacer esa pesca. Pero vamos a dejar el gancho para el siguiente momento, porque hasta acá estamos. Quedó claro lo que ha dicho Aldo. Nos pasa todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado? Nos llaman por teléfono, nos indican cosas que solo podría saber uno, ¿no? Parece cuando uno recurre así a alguna visita esotérica, dice, a ver qué me dicen, adivina de mí. Bueno, acá te dicen cosas que solo sabemos nosotros y vamos a ver qué puede pasar con esto. Pero vamos un rato ahora a Germán, vamos a hacerte ida y vuelta. Germán, querido, seguís presidiendo con un éxito arrollador el Instituto de Derecho Deportivo. Con mucho gusto y con un grupo de trabajo que nos acompaña. Venimos ya desde 2 años, el segundo periodo, presidiendo el Instituto de Derecho Deportivo, que es una rama jurídica autónoma que tiene carácter transversal y toca todas las disciplinas. Por eso este año estamos invitados en estas jornadas preparatorias de las Jornadas Nacionales de Derecho Comercial, organizadas conjuntamente el Instituto de Derecho Comercial, de Personas Jurídicas, de Derecho Concursal, y nos invitaron a nosotros de Derecho Deporte, porque el deporte tiene una faceta comercial, sin lugar a dudas, como también tiene una faceta, toca con otras ramas tradicionales, como puede ser el derecho del trabajo, el derecho penal, pero toca mucho en el derecho comercial. Uno lo puede ver desde la forma jurídica de estructuración de los clubes, debate que hace 2 años estuvo muy presente, toda la temática de la explotación publicitaria del deporte, la insolvencia de entidades deportivas, así que los amigos de los distintos institutos nos invitaron y dijeron, bueno, hagan un panel para estas jornadas de Derecho Deporte y con mucho gusto asumimos ese desafío. Ahora, en un momento vamos a hablar de esas jornadas que también vienen ellos a presentar y a publicitar, que creo que van a ser en agosto, ¿no? En agosto. Después hablamos más largo y tendido de eso. Pero, Germán, vos sabés que yo siempre le digo a la gente primero, y lo repito porque te lo he dicho la primera vez que has venido, vos sos una de las personas que han hecho vanguardia en el tema en la ciudad, porque verdaderamente hablar hoy de derecho al deporte es, en términos de rama, de especialidad, es relativamente nuevo, y vos le has puesto mucho el empeño a esto, y no solo en el ámbito del colegio, que es el que hoy nos convoca, sino que también vos estás participando activamente en espacios académicos respecto a esto. Contanos qué hay de oferta. Sí, iniciamos nosotros el estudio del derecho del deporte en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Fue la primer cátedra de Derecho del Deporte de una universidad de gestión pública. Hay un centro de estudios en Derecho al Deporte que fue fundado en el año 2017 y posteriormente transitamos en el posgrado con la creación de la especialización en Derecho al Deporte, la única especialización en esta temática que en nuestro país tiene un dictamen favorable de CONIAU y que su título tiene reconocimiento del Ministerio de Educación. Vamos por una segunda cohorte de esta carrera este año ya tuvimos los primeros graduados y hay una sinergia entre el Instituto de Derecho Deportivo y el colegio, porque la estructura de gestión de la especialización también integran la estructura de gestión del Instituto de Derecho Deportivo del colegio. Sí, vos sabés que yo recuerdo que alguna vez hemos hablado, podemos profundizar el asunto,
que, primero esto que acabas de señalar, que hablar de derecho del deporte, aunque el título en sí ofrezca a una primera interpretación de tipo lúdico, deporte, juego, muy vinculado al fútbol en nuestra sociedad, pero no solo a esto, vos ya nos has explicado que no es solo derecho del fútbol, el derecho del deporte, pero también decir que esto abarca a una cantidad de otros fenómenos. Vos hablabas de disciplinas como el derecho al trabajo, supongo que ahí está también la normativa sobre menores, el tema de seguros, aparecen una cantidad de espacios. Sí, tiene ese carácter transversal y también la amplitud, porque a lo mejor algún profesional piensa, no, esto es alejado porque las grandes transferencias, no, pero es lo más cercano que puede existir, porque puede haber alguna temática de un club de barrio, un jugador que está formándose en un club de barrio y que va a continuar su carrera deportiva en otro club que practica deporte a nivel profesional y bueno, se tienen que liberar los derechos federativos y ahí puede surgir un conflicto, lo que vos decías de niños, niñas y adolescentes frente al deporte, el tema de los menores y cómo se liberan esos derechos federativos con una acción judicial y después cómo se da el pasaje de la carrera deportiva de ese menor a la entidad deportiva que practica deporte profesional porque se firma un convenio que se llama convenio de origen y eso es lo más cercano. No solo pensemos son las grandes transferencias, no los grandes contratos de patrocinio, sino que hay una gran incumbencia profesional para los abogados. Sí. Y también mirando más allá siempre, como digo, del fútbol, porque todos los deportes tienen su regulación, problemas disciplinarios vamos a encontrar en todas las disciplinas deportivas. Sí, el básquet, el tenis, lo que sea. Pero vos sabés que después me gustaría, ahora vuelvo Aldo, pero que nos cuentes, si podés, con un detalle, con la claridad de docente que te caracteriza, porque la gente común entiende mucho de esto, sabe que por ahí, a nivel de las élites profesionales del fútbol, pero no solo del fútbol, hablábamos de otros deportes también, se mueven cantidades de dinero y cuestiones. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo es el contrato? ¿Cómo es que una persona que empezó a jugar en Deportivo Cambacere después pasa a Unión y quién tiene porcentaje cuando se va al Benfica? ¿Qué sé yo? Para decir algo, ¿viste? En Mariastera, Portugal. Entonces, que nos cuentes ahora cuando vuelvo a ti, ese ¿te parece? Excelente. Para que la gente que quedó esperando el phishing, a ese que estaba con el anzuelo atrás del teléfono diciéndote, señora, le vamos a ofrecer un préstamo o hay algo. A ver, Aldo, usted dice que nos estafan por nuestras participaciones o porque tenemos cuentas o lo que sea en algunos bancos. El problema es que usted luego dice, yo no pedí nada, no debo nada. ¿Quién responde? ¿Esa persona o el banco? Bueno, ahí lo primero que hay que tener bien presente, Gustavo, es tratar de buscar asesoramiento lo antes posible. Apenas se detecta que uno incurrió o sea, mejor dicho, que fue víctima de esta estafa, de esta actitud desleal de un tercero, es buscar inmediatamente asesoramiento de alguien especializado. Porque las primeras medidas suelen ser las que logran después los mejores resultados finales. Claro. Porque si esto pasó hace 6 meses atrás, es probable que ya a esta altura no se pueda hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el tema? Normalmente uno cae en esa trampa y se da cuenta y va inmediatamente al banco y logra el banco parar de aquí en más. Claro. Digo, bloquea una tarjeta, bloquea un acceso a un home banking, pero en ese tiempo en el cual se tuvo acceso a ese, vamos a poner un tema bancario por una cuestión de sencillez, pero se aplicaría igual a una billetera virtual o a una cuenta de otro tipo. Pero en ese tiempo, digámoslo así, los malhechores por ponerle un nombre correcto, digámoslo así, lo que hacen es aprovechar ese tiempo que está en el medio. Y en ese tiempo lo que hacen es sacar créditos, por ejemplo, transferir el dinero a diferentes cuentas. Después de esas cuentas, por ejemplo, se transfiere a criptomoneda y a partir de ahí empieza a desaparecer. Claro. De hecho, hay todo un mecanismo de personas vulnerables que prestan su nombre sin saber lo que está pasando para recibir esas transferencias producto del phishing. Es decir, viene alguien, engaña a otro, ese otro le transfiere a un tercero que ni siquiera sabe lo que está pasando en su cuenta y ese tercero hace de intermediario para llegar a una cuenta de criptomoneda que a lo mejor está ubicada en algún lugar del mundo. Entonces, hay que tratar de frenar esa cuestión lo antes posible. Agotado esa cuestión de lo que está pasando hoy, la pregunta final es la que vos me hacías. Bueno, ¿y quién responde? Para atrás, ¿no? Con lo que ya pasó. Porque yo tengo un crédito tomado por a lo mejor, no sé, 5 millones, 10 millones de pesos, que lo tenía preaprobado, porque el banco consideró de que yo venía pagando bien siempre en forma. Entonces, gozaba de buena... digámoslo así. Una buena fama financiera. Me querían prestar. Me querían prestar dinero a una muy buena tasa y yo lo tenía por las dudas. Sí, o me usaron, como usted dice, yo lo voy a decir vulgarmente para que la gente lo entienda, me usaron de algún modo la tarjeta, hackeándome esta y entonces me compraron electrodoméstico por 7 millones. Bien.
Cuando tenemos la tarjeta puntualmente, hay que recordar que tenemos la ley de tarjeta de crédito. Es otra cosa. Y ahí Ajá. eso nos protege bastante. Nos defiende más. Nos defiende más. Uno tiene una compra, una tarjeta de crédito y ahí tenemos una normativa específica que nos permite desconocer el consumo. Tenemos otra defensa. Bien. Pero el problema está cuando se hace con la cuenta. Bien. Porque eso es instantáneo. Ahí no Sí. tenemos un resumen Sí. que va a llegar y cuando Sí. llega va a detallar movimientos pasados. Entonces, el problema es completamente cuando uno entra en esa cuenta bancaria o cuando accede a credenciales de alguna manera. Desde ya que tenemos varios antecedentes en la justicia que terminan haciendo responsable a ese banco, ¿sí? Por, entre otras cosas, el deber de seguridad, podemos decir jurídicamente hablando, que no es otra cosa más que el banco tiene que responder por ser responsable por haber creado toda esa aplicación y además por lucrar con eso. Claro. Porque claramente el crédito preaprobado es una forma que tiene el banco de lucrar. Y si esa plataforma por alguna razón ha fallado, Claro. ¿sí? Bueno, obviamente asume ese banco la responsabilidad. Ahora, concretamente respecto de esa responsabilidad, vamos a tener ahora, el día 16 de junio, que aprovecho también para Sí. cursar la invitación, a 2 jueces del Foro Rosarino, especialistas en este tema, referentes, podríamos decir, para gran parte de lo que es la justicia de Rosario, el doctor Ezequiel Zavale, que es juez de Distrito Sí. Tercera de Rosario, y el doctor Marcelo Cuaglia, juez de Distrito 14, también de Rosario, ambos de primera instancia, los cuales nos van a hablar concretamente de cómo nosotros desde el lado del abogado utilizamos las herramientas jurídicas que tenemos tradicionales, ¿sí? Para justificar, por ejemplo, esa demanda concreta. ¿Cuándo es esto? 16 de junio, Ajá. ¿sí? Faltan unos pocos Sí, días. falta poco. A las 18 horas. ¿En la Casa del Foro o virtual? Ambas cosas. Va a ser con modalidad mixta, Sí. sí, lo vamos a hacer mixto, porque Bien. lo coorganizamos con el Instituto de Daños. Con el Instituto de Hecho, claro. Como lógico. lógicamente Está muy bien. tenemos Un vínculo, un hay vínculo una grande, relación. Exactamente. Espere un poquito porque vuelvo a Germán. Está muy bien porque no quiero que se me vaya el bloque y se desbalancee. Quedaron preguntas en el aire muy interesantes lo que nos está contando Aldo, por supuesto. Germán, yo te preguntaba por eso, ¿cómo se conforma un contrato en derecho deportivo? ¿Qué miran ustedes? ¿Qué puede hacer el colega a partir de aquí? ¿Cómo funcionan esas etapas? Y hay múltiples facetas en A ese ver, ejemplo imaginario. Imagínate un ejemplo tipo. Tipo de un niño que empieza Sí. a temprana edad a practicar fútbol en una de las tantas entidades barriales, firma o se eleva una inscripción administrativa, que es lo que habitualmente se llama contrato de afiliación deportiva, por el cual el niño a través de sus padres se vincula para una entidad deportiva, para representar esa entidad deportiva en las competencias oficiales del fútbol federado. Y después supongamos que ese niño en su desarrollo deportivo deba continuar, llame la atención de algún equipo Sí. que practica fútbol a nivel profesional. Ajá. Continúa la actividad deportiva en ese equipo o club que practica deporte a nivel profesional y se celebra lo que yo decía anteriormente, un convenio de origen, Bien. donde ahí ya empieza a intervenir la función del abogado. Hay que ser muy hábiles en la redacción de esos convenios, asesorando, pongámonos, en la posición del club de barrio. Por ejemplo, Claro. establecer un porcentaje de una ganancia futura. Supongamos que ese niño el día de mañana se convierta en profesional, obtenga un contrato. Bueno, en virtud de ese convenio de origen le corresponde un porcentaje que habrán acordado el club de origen y el club de destino. Por ejemplo, el 20% el resultado económico de la futura transferencia. Ahora te pregunto, te interrumpo en esto, está perfecto. Ahora, si no existiera ese convenio y el muchachito se va directamente al otro club, ¿hay chance de que el club de origen reclame algo? Sí, a través Sí. de otro rubro, que esto se llama derecho de formación. Ajá. En caso de transferencias internacionales, a través de la normativa FIFA, Bien. que hoy se paga automáticamente por FIFA a través de un banco que tiene en Suiza, que es la Cámara de Compensación de FIFA, y más cercano a través del cobro del derecho de formación, que tenemos dos vías. Supongamos un club de barrio que tiene que reclamar a un club de fútbol profesional Sí. de nuestro país una transferencia a nivel local, o le hicieron un primer contrato a nivel local. Surge la posibilidad de cobrar derecho de formación. Puede ser a través de una regulación que tiene la Asociación del Fútbol Argentino, que es todo un trámite administrativo por el sistema que se llama COMET, Ajá. el sistema de inscripción de los jugadores, que eso está regulado actualmente en un boletín de la AFA, que es el 6814, o a través de una ley nacional, que es la Ley Nacional de Formación Deportiva, que es la Ley 27211. O sea, ahí surge otra alternativa. Son dos conceptos diferentes, pero vemos Bien. dos intervenciones Bien. que cualquier abogado puede llegar a realizar para
preservar los intereses patrimoniales de un club barrial. Pero qué importante lo que decís, sobre todo en este caso para los colegas, ¿no? Para los colegiados que estén atentos. Yo creo que la rama está despertando hace tiempo mucho interés, indudablemente, y que, bueno, hay un espacio de trabajo, por supuesto, limitadamente será en función de lo que tengamos, pero que hay un espacio de trabajo, hay una incumbencia allí profesional. Sí, cada vez más, porque son innumerables. En ese ejemplo imaginario que nosotros dábamos, el día de mañana ese mismo jugador, siendo profesional, es transferido al exterior y hay que redactar un nuevo contrato. Y en ese contrato hay que, si nos ponemos en la posición del club que va a transferir, bueno, se puede reservar lo que vos decías, un porcentaje de los derechos económicos de una futura transferencia. El club... Viste que la gente habla de una manera más doméstica y dice vendieron a tal jugador. Nosotros ya sabemos que la gente no se vende, pero estamos de acuerdo en que entendemos la figura. Ahora te pregunto, ¿hay un límite para eso? Por ejemplo, el club de origen es un club de barrio de Chivilcoy, qué sé yo, o de Andino. Y pasó luego a Atlético de Tucumán, no sé. Y de ahí se fue, como te decía yo hace un rato, a un club de México. Y de allí se fue a uno de España. Entonces, ¿sigue la cadena? ¿El club de origen siempre tendrá algún derecho sobre en lo que es derecho de formación, no, porque se corta el pago a los 23 años por la formación impartida hasta los 21 años, pero lo que tiene que ver con el mecanismo de solidaridad, sí, cuando haya transferencias internacionales entre diferentes asociaciones, un jugador argentino que está jugando en España y vuelve transferido a Argentina, genera la posibilidad del cobro del mecanismo de solidaridad. Ahí sigue teniendo posibilidades de cobro el club de barrio, o sea, o por así decirlo. Me atrae la rama, te das cuenta yo que estoy lejos de ella, y es muy claro como lo explica Germán. Aldo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué consejo le damos a la gente y a los colegas? Primero, que consulten a un especialista, está claro, pero ¿hay algo preventivo o no? ¿Qué pasa con esto que nos dicen no conteste nada, no tenga los datos en el celular, cambie las claves, qué sé yo? ¿Sirve de algo? Hoy estamos tan expuestos frente a una tecnología que nos supera y cambia diariamente que poco podemos hacer. Bien, estamos muy inmersos en esto, ¿no? Hoy desde el celular uno maneja su vida. Sí. Ya cada vez el celular es prácticamente como una extensión de una mano. Entonces ahí se da esta cuestión, ¿no? Que uno por un lado quiere manejar todo, pero por el otro lado tiene un elemento que es tan potencialmente peligroso que cuidarlo a veces hace que uno tenga miedo, que evite hacer cosas que sería muy útil. Entonces, el primer consejo que se le puede dar a la población en general es no tenerle miedo a esta tecnología, pero sí tener algunos recaudos básicos que ayudan en la mayoría de los casos. ¿Sí? Hay casos en los cuales hemos conocido que aún con estos recaudos no se han logrado, y ahí es donde empezamos a dudar un poco de hasta cuánto es tan seguro este sistema, pero bueno, en la mayoría de los casos con estos recaudos funciona. Lo primero que hay que hacer es no revelar estas famosas códigos de recuperación de cuentas. La mayoría de las estafas por phishing surgen a partir de alguien que pide un código de recuperación de WhatsApp o de Mercado Pago. Es decir, prevé las aplicaciones un sistema de recuperación legal para cuando alguien legítimamente pierde esa cuenta, pero abusan de este sistema, entonces dicen, le va a llegar un código y ahí es donde empieza el phishing. Porque el código es para recuperar la cuenta. Pero uno en el historial WhatsApp tiene a lo mejor un montonazo de cuestiones. Que además lo guarda porque quiere tener las conversaciones con su prima, con su tío, con su hermano. Entonces, eso queda en la nube y siempre se puede acceder. Entonces, a partir de ahí, lo primero es no brindar esa información. Normalmente nadie va a pedir una password de ningún tipo por WhatsApp ni por llamado. Antes uno decía, bueno, si tiene alguna duda de alguien que le está pidiendo dinero, que es un familiar y uno le quiere hacer un favor, porque también esa es otra de las modalidades, bueno, corte o por lo menos llame por teléfono. Pero ha habido casos en el último tiempo que inclusive de alguna forma se han arreglado para emular esa voz. De alguna manera, a partir de un audio, a partir de captar. Entonces, por supuesto. Ya no terminan siendo. Es que hoy la inteligencia artificial que nos desafía, nos encanta en algunos aspectos, nos perturba en otros, puede todo. Prácticamente uno ya no tiene certeza. Viste, antes vos veías una foto y era una prueba irreductible. Hoy no sabemos. Entonces, esto que usted dice, la voz, o que vos pues también te la pueden tomar. A mí me hicieron un ejercicio los alumnos, ya lo conté. Tomaron videos míos de los canales públicos tradicionales y me armaron una clase. Era yo, comprenden, no es que me invitaban. Tomaron sílabas de mis videos y me armaron una charla de 3 minutos y era yo. Es decir, me di cuenta primero que era reemplazable rápidamente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la magia y algo
cautela, no digo de temor, ¿no? Pero que te da. Bueno, ahí es donde vamos a hacer foco en esta charla, que yo dije que era el 16, pero es el 18, a las 18. Guarda, María Esther, porque no es el 16, es Por el favor, 18, la 18, charla la 18. de Zavala y Quaglia, dos jueces encantadores, jóvenes de la ciudad, Rectifico. que saben y son especialistas en el tema. Sí. Porque como entró Joana y no la quiero mirar para que no me haga el círculo, quiero volver a Germán. ¿Hay algo más, perdón? No, algo el que hay 18, que hacer? 18 puntual. No, pero digo, preventivo, está rápido, lo que dijimos, no revelar el password, no hacer estas cuestiones, no, bueno, No, tener a ver, cautela. va por ese lado. Y tratar de no instalar aplicaciones que no son de fuente confiable. ¿Sí? Hay un sistema que prevé todos los sistemas operativos que dicen, bueno, esto es una fuente confiable, nosotros verificamos que no tenga alguna información que chupe o haga daño en ese celular. Pero tratar de estar atentos, ¿no? Es difícil, a veces andamos todos corriendo, aparece lo emocional, lo sensible, las necesidades, yo lo entiendo, nos pasa. A mí me llamó el otro día, le cuento a todos, pero sobre todo acá a Germán que sabe porque lo conoce, me llamaron, por supuesto, y pretendiendo una pseudo estafa, diciéndome que tenía que transferirle dinero a mi queridísimo adjunto y amigo Leonardo Monchero, que estaba en Buenos Aires, lo cual era cierto, y yo me percaté inmediato de que era una estafa porque me tuteaba. Nosotros en 25 años nunca nos tuteamos, y me dice, pasame tanta plata. Yo, pasame. En la vida este muchacho me va a decir, pasame, como si fuésemos a compartir una especie de disco esa noche. Germán, volviendo a vos, en tu interesante instituto, yo me pregunto qué pasa con los conflictos, si hay altos niveles de conflictividad, si los hubiese, si la justicia está receptando esto y con especificidad o no, si esto se resuelve en ámbitos más arbitrales. ¿Qué está pasando con los conflictos en el derecho del deporte? Conflictividad hay mucho porque es muy variada la actividad, pero sí, en el derecho del deporte va de la mano con métodos alternativos de resolución de controversia. Por ejemplo, en esos reclamos que yo te daba el ejemplo de un convenio de origen, el club de barrio que formó un jugador y tiene un convenio y se lo tiene que cobrar al club donde le hicieron el primer contrato a ese jugador. Es muy probable que el club voluntariamente no se lo pague. No quiera, claro. Con lo cual va a tener que hacer un reclamo. Y hoy, desde 3 años atrás, la Asociación del Fútbol Argentino creó la Cámara Nacional de Resolución de Disputa, que también es un tribunal arbitral con 15 árbitros especializados en derecho del deporte, y se introduce una demanda en ese órgano. A nivel internacional también está el Tribunal del Fútbol de FIFA con apelación al famoso TAS, Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Lausana, Suiza. Hay cuestiones que interviene la justicia ordinaria, como por ejemplo los conflictos laborales, por el orden público laboral, eso se reclama en la justicia ordinaria, pero hay innumerables conflictos que se reclaman en la justicia arbitral. Lo que en Argentina aún no se ha desarrollado mucho tiene que ver con la mediación deportiva. En otros ámbitos, en Europa, es muy habitual que previo a ir al arbitraje se pacte una instancia de mediación. De hecho, el Tribunal Arbitral del Deporte no solo tiene una lista de árbitros, sino también una lista de mediadores que conocen o especializados también en el ámbito deportivo. ¿Cómo estamos, Joana? ¿Estamos o sí? ¿Hace falta ir haciendo el círculo? Germán, ¿y qué está pasando con el tema? No sé, 2 palabras simplemente, que hablamos tanto en tu visita pasada. Se aplacó un poco, está haciendo una especie de siesta el tema de las sociedades anónimas y los clubes de fútbol en Argentina. ¿Se paralizó ese debate? Sí, el debate está paralizado porque si bien el DNU 70/23 habilitó la posibilidad de que los clubes se organicen bajo la forma de sociedades anónimas con objeto deportivo, no existe un tipo específico de SAD, la limitante va a estar en una norma federativa. Por ejemplo, en el fútbol federado, el artículo 10 del Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino establece que para ser miembro de la Asociación del Fútbol Federado hay que asumir la forma de asociación civil, que en definitiva esto tiene que ver con el derecho de asociación, que es un derecho con garantía constitucional del artículo 14 de la Constitución Nacional. Hoy se ha apagado un poco el debate, pero nosotros no tenemos que pensar, y en esto empalma con lo comercial, y por eso estamos en estas jornadas, porque hoy también ha cambiado el deporte. El deporte hoy forma cada vez más, está más cerca de la industria del entretenimiento. Sí, absolutamente. Y hoy, en definitiva, hay una visión comercial del deporte. Las federaciones deportivas ya no son lo que era en el origen derecho del deporte, meras organizadoras de la competición. Cumplen también un rol empresarial. Claramente. Por ejemplo, gestionando contratos de televisación. De publicidad. Y los clubes, aun cuando estén organizados bajo la forma de asociaciones civiles, por debajo tienen para los que practican deporte profesional, tienen que tener una gestión profesional y una estructura empresarial. Y no por ello van a dejar de ser asociaciones sin fines de lucro.
generan un lucro objetivo que en definitiva lo invierten o lo redistribuyen en el cumplimiento de su objeto social. Se supone que se reciclan en la misma actividad. Bueno, interesantísimo esto. ¿Quién me cuenta de las jornadas que se vienen, que son preparatorias de las nacionales? ¿De qué? ¿Cómo es la mano? Tenemos las jornadas nacionales de Derecho Comercial, ¿sí? ¿Cuándo? El 1 y el 2 de octubre en la ciudad de Córdoba, Bien. Organizada por la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Derecho, con el doctor Jürgen Baff como organizador principal. Bueno, ahí van a ir todos. Ahí pero vamos acá, a ir ¿qué se hace todos. antes? Y antes hacemos unas jornadas preparatorias, que las hacemos también en la Casa del Foro, el 12 de agosto, si no le resta bien la fecha, a partir de las 15 horas vamos a tener 4 paneles, uno de cada uno de los institutos. ¿Qué son? ¿sí? Deportivo, comercial y económico, societario y concursal. concursal. ¿sí? Vamos a tener ahí un cuarteto Claro. de 1 hora aproximadamente de temas disparadores para poder asistir a esas jornadas y estar preparados. Bueno, esto está bien. Va a haber mucha gente seguramente y ustedes iremos repitiéndolo. Joana va a tomar nota porque falta un tiempito todavía para seguir publicitándolo. Aldo lo dijo, Germán, ¿ustedes se reúnen o no? ¿Es virtual? ¿Se van juntando? Nosotros no tenemos un día fijo de reunión, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual nos vamos comunicando y todos los meses hacemos actividades. Por ejemplo, hace 15 días tocamos un tema comercial que tenía que ver con la insolvencia de las entidades deportivas. Claro. Tenemos actividades programadas a lo largo del año, no un día fijo, sino que las vamos anunciando por los canales de comunicación del colegio. Entrar a la página del Colabro y además a los institutos que están aquí. Tengo que hacer el corte porque si no me van a venir a buscar del control. Pero solo decirle como chisme a Germán que vi el otro día unas fotos en redes que habían traído a alguien de la Federación del AFA. ¿Puede ser que estuvo ahí dando charla? Sí, gerente de asuntos legales de la Asociación del Fútbol Lo vi Argentino. aferrado a un mate y estaba haciendo muy informalmente y se ve que la gente estaba toda muy contenta en nuestra facultad, ¿no es cierto? De Derecho de la UNR en eso. Gracias, Aldo. Gracias, Gustavo, por la invitación, como siempre, y bueno, dispuesto para cuando se necesite Así va a ser. estar de buena. Van a venir seguramente antes o después para contarnos qué pasa con esta jornada. Germán, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, sean felices este fin de semana, que les vaya lindo. A ustedes también, pero no se vayan de ahí. Tenemos un bloque más con otra dupla que también se las trae. Cambiamos de tema, pero seguimos compartiendo nuestro Colabro TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas.
bien, señores, acá como prometimos, de nuevo, hemos regresado en este segundo bloque. Hemos hecho un bloque largo en la primera etapa y otro igual tendremos ahora, porque les decía, recibimos amigos también. Acá es un grupo mixto. Tenemos a una dama, también compañera de tanto tiempo, como dije antes, de Germán Gerbaudo, en caso de ella, de los pasillos y de la universidad, que vicepreside el instituto que vamos a compartir ahora, y su secretario. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos que en esta noche de viernes hayan dispuesto de su tiempo para estar un rato con nosotros, los queridos doctora Karin Nebel, vicepresidenta del Instituto de Derecho Tributario y Aduanero del colegio, y a Guido Corsalini, quien es su secretario. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Vos y al colegio por la invitación y por darle este espacio al instituto. Sí, no, nosotros agradecidos, siempre lo decimos, le contamos todo el tiempo a la gente que los institutos y las comisiones también, pero en este caso los institutos están integrados por actores que lo hacen honoraria y vocacionalmente, y entonces les agradecemos siempre esto. Bueno, vamos a mandarle un saludo a quien preside el Instituto de Derecho Tributario de Aduanero, una gran amiga, la doctora Gabriela Tosini, que hoy no está aquí con nosotros, y quienes vienen la representan y muy bien. Karin, vamos a empezar con vos, por casi te diría un derecho de historia, histórico. Hace tiempo que estás por allí. Contanos con tu, también, como digo yo siempre, habilidad docente. Cuando tengo algún docente lo hago actuar en esas condiciones. Primero, muy brevemente, para la sociedad en general, ¿de qué trata el derecho tributario y aduanero? Así muy panorámicamente. Bueno, el derecho tributario trata sobre los tributos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones, que son obligaciones que tenemos todos los ciudadanos y que son obligaciones que no admitimos voluntariamente, sino que nacen en virtud de las leyes y que reciben también una regulación muy frondosa y que constantemente se está modificando, porque la materia tributaria es una materia muy actual, es algo que se está discutiendo mucho. Nosotros estamos escuchando mucho sobre inclusive los tributos locales o los que nosotros llamamos subnacionales, más allá de una presión tributaria, de una presión impositiva en los tres niveles, pero estamos escuchando mucho reclamos sobre la presión a nivel subnacional. Karin, vos sabés que lo hemos hablado algunas veces que has estado, pero viste que primero es una disciplina, es un tema que no goza, por supuesto, naturalmente, vos lo decías bien, no es que uno voluntariamente va a golpear la puerta corriendo para pagar, yo digo impuestos en un sentido amplio, sí, por supuesto. Pero es una materia, y además áspera, tiene la fama, tal vez no lo sea, de cierta aspereza también en lo profesional. ¿Qué ves vos en el último tiempo, que ya que tenés algunos años de experiencia? ¿Ves más colegas acercándose a la disciplina? ¿No? ¿Cómo ves eso? Sí, veo más colegas que antes. Siempre fuimos un instituto no muy multitudinario, al contrario, somos un instituto en el que todos participamos en las distintas actividades académicas también, en las universidades y en los posgrados. Somos un equipo que vamos compartiendo esta actividad en lo tributario, esta actividad profesional, y que también interactuamos mucho con los contadores y con algunos otros profesionales que nos relacionamos, sobre todo en la materia técnica o en la materia estrictamente impositiva, porque nosotros no nos dedicamos a liquidar los impuestos, sino a lo que pasa después, que el contribuyente liquidó el impuesto a través de su contador o a través de la presentación de su declaración jurada o el sistema que le corresponda. Antes de pasar a Guido, te pregunto, porque vos lo señalaste hace un ratito, ¿hay un nivel de conflictividad creciente o simplemente lo ves focalizado? Vos decías en algún área, hablabas de lo subnacional, ¿ves que hay una conflictividad jurídica, digamos, creciente en materia tributaria o no? Sí. Advertís eso. Veo bastante conflictividad, veo algunos municipios extralimitados en sus facultades tributarias, veo contribuyentes reclamando cada vez más la contraprestación que implican las tasas municipales. Eso es algo que los contribuyentes cada vez tienen más en cuenta, es decir, ¿por qué estoy pagando esto si la municipalidad no me está prestando un servicio? Pareciera que eso o es sano, sí me está prestando en democracia un servicio. Es sano eso, pareciera, ¿o no? Que el contribuyente esté atento. Nosotros siempre, el instituto, incentivamos todas las acciones que tengan que ver con pagar lo que realmente corresponda.
Claro. Para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro, por supuesto. Guido, querido, ¿qué pasa con la Secretaría? Y ahora yo sé que ustedes, no sé quién de los dos quiere tomar el tema, pero si querés comenzamos contigo. Sé que ustedes en mayo tuvieron una visita importante en el colegio, organizaron allí una reunión. Contanos, y si hace falta, Karin ayuda a darnos data, pero ¿de qué se trató esa reunión? Así es, el pasado martes 19 de mayo, recibimos en la Casa del Foro a la administradora regional de la Administración Provincial de Impuestos, así como también a representantes del área de legales, que vinieron a presentarnos una innovación bastante interesante que propicia el organismo, que tiene que ver un poco con todo lo que es la simplificación de normas, que es un poco... estamos en un marco en general en la provincia de grandes reformas, especialmente en lo que tiene que ver en materia de derecho público, a partir de la reforma constitucional del año pasado. Claro. Y como parte de esa idea de unificar y simplificar, el organismo ha dictado la RG 36/2026, a la que le puso como nombre normativo unificada, que tiene un anexo en el que se ha pretendido sintetizar y organizar a modo de una especie de código de reglamentaciones todas las, justamente, resoluciones generales y reglamentos que atienen a distintos aspectos, o bien que regula el Código Fiscal, o bien que hacen a las prácticas diarias de los contribuyentes. Bien. Antes que siga, esto para la gente, porque yo les voy traduciendo, no lo que él dice que es muy claro, sino que cuando recibió a la representante de API, estamos hablando de API, Exacto. María Esther, yo le hablo siempre a mi oyente histórica, le cuento a los muchachos, es el API el que fue para el colegio, él o la API, da lo mismo, que fue para el colegio y contó esto. Y ahora Guido nos va a decir de qué trata esta normativa unificada. La normativa básicamente lo que hace es sintetizar e incluir en un único cuerpo normativo todas las disposiciones o la mayoría de las disposiciones reglamentarias que se van a aplicar con respecto a lo que es la tributación provincial, digamos. Bien. Esta resolución general se organiza en 5 libros. Muy rápidamente, el primero es la parte general. En el segundo libro, lo que nos interesa mucho, especialmente a los colegas que nos dedicamos a esto, los procedimientos administrativos y fiscales. Claro. En el libro tercero, los trámites identificados por cada tributo provincial en particular. Encontramos ingresos brutos, tasas y sellos, patente, etc. En el libro cuarto, los regímenes de recaudación y control, que ese también es un tema de alta litigiosidad en materia de tributación local. Sensible, me imagino. Exacto. Y en el libro quinto, lo que son las disposiciones transitorias y derogaciones, porque nos comentaba la gente de API que la idea de esto ha sido, digamos, no solamente sistematizar resoluciones que se mantienen vigentes, sino volcar toda la reglamentación únicamente ahí, de modo que en términos reglamentarios solamente subsiste esta RG 3626. A ver, Guido, yo por como lo cuentan, compro. Es decir, me entusiasma pensar que esto es bueno. ¿Cómo lo ve un especialista? ¿Esto es un avance? ¿Está bien? ¿Aclara cosas? ¿Desbroza, digamos, el yuyo de lo bueno? ¿Cómo es la cosa? Sin lugar a dudas, sí. Sí. Porque en nuestra materia muchas veces el acceso a las normas que no son legales, sino que son reglamentarias, es difícil. Entonces a veces uno tiene que asesorar o tomar decisiones en base, digamos, siempre con el riesgo de que pueda haber resoluciones que no conozca. Claro. Esta sistematización en un único cuerpo y que además existe el compromiso y la preocupación del organismo de mantenerlo actualizado, sin duda nos va a permitir tener información veraz y actualizada para poder asesorar y tomar decisiones. Qué bueno, repetimos, el número de la norma es la 36 del 2026, que está disponible ya en el apartado normativo en el sitio web de API. Ahora estamos, ya 2026, 36, esto es nuevito, les traemos siempre acá al programa lo último. Pero Cari nos va a contar algo que a la sociedad toda, pero a los colegas en particular nos importa, porque creo que hay algo que tiene que ver con exenciones. Yo utilizo estas palabras medio de prestado, así que ella nos va a contar y nos va a ubicar bien. ¿Qué nos está interesando, abogados y abogadas? A lo mejor a otros profesionales. No solo a abogados y abogadas, sino también. A todos los profesionales o los que llamamos antes a los matriculados o a los profesionales liberales. El Código Fiscal tiene una exención en materia de ingresos brutos para la profesión liberal. Ajá. No ejercida en forma de empresas, vamos a aclararlo. Bien. Para aquel profesional liberal no organizado en forma de empresas, todos los profesionales liberales matriculados en la provincia de Santa Fe estamos exentos del pago de ingresos brutos. Te estás refiriendo al, por ejemplo, no lo sé, me corregí si no, sin temor, al monotributista, al que trabaja artesanalmente él y en su estudio, no a una empresa jurídica. No una empresa. Bien. A todos los A cualquiera de profesionales que nosotros. actuamos en forma, a todos los profesionales que actuamos en forma liberal y no Bien. estamos organizados en forma de empresa, no pagamos
ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. Sí sucede que en otras provincias pagan. Esta es una diferencia en la provincia de Santa Fe. ¿Y esto es nuevo? No, vos me No, dirás. no. Esto no es tiene... nuevo. Ajá. Esto no es nuevo. Es tradicional la exención del Código Fiscal. Por eso, la API, a partir de mediados del año pasado, ordenó un trámite para el reconocimiento de la exención en realidad, porque no es que se otorga la exención, sino que se reconoce. Ajá. Esa exención, antes nosotros los profesionales liberales no estábamos inscriptos en la API porque siempre nos consideramos exentos. Cierto. Entonces, ahora, con la resolución 3925, API ordena que los profesionales se inscriban y luego tramiten esa exención. ¿Por qué hizo este ordenamiento? Lo hizo porque luego de ese procedimiento, API lanzó el padrón único de retenciones y percepciones, que se llama el PARP. Bien. Entonces, API requiere que los profesionales se inscriban y gestionen la exención para figurar en el PARP con alícuota de retención 0. Bien. Ese fue uno de los propósitos. Nosotros desde el colegio empezamos a trabajar con la API para automatizar para nuestros matriculados, a través de un intercambio de información con el organismo, que nuestros matriculados no necesiten realizar el trámite cada uno en forma individual, sino que el trámite lo realizó el colegio, que brindó la información. Sí, fuimos en realidad los pioneros y después API siguió y todos los otros colegios pudieron incorporarse a un trámite de automatización. Y API está incorporando progresivamente a todos los profesionales, tanto de nuestro colegio como de contadores, ingenieros, arquitectos, sin perjuicio de que cada profesional puede haber hecho el trámite en forma particular. Supuesto. Los colegios están gestionando las acreditaciones. A partir de ahí, el profesional que hoy no figura en el PARP, porque todavía no figuramos todos en el PARP, tiene todavía la opción de presentar ante el agente de retención o de percepción un formulario tradicional, que es el 1276, para acreditar su calidad de sujeto no exento o no alcanzado. Bien. En nuestro caso, sujeto exento. Claro. Pero nosotros no somos sujetos no alcanzados, sino que somos sujetos exentos. Exentos. Ahora, entonces, muy bueno esta situación ha cambiado un poco. También nos vamos a encontrar con profesionales que realizan dos actividades y por la otra actividad pueden estar alcanzados. Claro. Con lo cual vamos a tener ese ruido de alguna manera con algunos profesionales que tradicionalmente nunca estuvieron inscriptos en la administración y en la API, a partir de que se inscriban y si se verifica que realizan otra actividad, pueden resultar alcanzados van a resultar alcanzados. Pero es muy interesante porque yo lo desconocía y de hecho muchos colegas estimo que también, por esto que decís vos, primero porque heredamos una tradición de estamos exentos y punto, como algo que nos venía dado por nuestra titulación, y esto ahora porque el colegio ha salido de algún modo a materializarlo también, es decir, a liberarnos de tener que hacer esa tarea. Esto es lo que me está diciendo. El colegio nos conoce. El colegio nos conoce, dice. El colegio sabe que no todos van a hacer el trámite y que era muy beneficioso para la mayoría de los matriculados que en realidad la constancia o la certificación de la exención sea otorgada en forma automática. A mí me interesa también que se diga, porque honestamente lo digo, yo no lo sabía y como yo estimo que muchísimos, y por tanto agradecidos a que el colegio en su gestión, a través de lo que el instituto habrá propuesto y lo que les habrá seguramente señalado desde su especialidad, pueda cumplir también con esto, que es una de las tantas tareas gremiales y de agrupamiento que tiene una colegiación, en este caso la nuestra, ¿no? La de abogados y procuradores. El otro día recibimos la visita del presidente del Colegio de Procuradores, que hacía mucho que no lo veíamos, y también siempre recordamos que es la casa compartida y que es el Colegio de Abogados y de Procuradores. Guido, ustedes tienen un nombre, yo lo suelo preguntar a esto y sé que tiene otra derivación, pero ustedes tienen un nombre más ambicioso, es Derecho Tributario y Aduanero. ¿Qué pasa con esa pata del instituto? ¿Es lateral? Porcentualmente, digo, en la tarea que realizan es minoritaria. ¿Qué pasa con eso? En la parte de aduanero tenemos, dentro de cómo se ha organizado el instituto para funcionar, distintas, digamos, secciones temáticas. El derecho tributario es un poco el punto en el que convergen la mayoría de las disciplinas del derecho público. Nosotros tenemos derecho tributario penal, procesal, procedimental, administrativo.
O sea que fuimos organizando más o menos así el funcionamiento del instituto para intentar cubrir todos los frentes. Ajá. Y dentro de ello tenemos el aduanero. Es una especialidad de gran importancia en nuestra ciudad, especialmente teniendo puerto y la cercanía a ello. Y hemos hecho actividades, siempre se intenta, si bien en menor cantidad porque es más difícil encontrar colegas profesionales en derecho aduanero, pero también participan y siempre se intenta en las reuniones incluir en el temario el comentario de algún fallo, alguna resolución o algún tema que sea relativo al derecho aduanero, que en el fondo incluye también la tributación, porque los derechos aduaneros no dejan de ser impuestos, pero sumado con las especificidades que tiene la tarea del servicio aduanero, ¿no es cierto? Sí, está muy bien explicado porque es cierto, Karin, ¿no es cierto? Lo hemos visto mucho desde la propia disciplina jurídica como una subespecialidad dentro de derecho tributario. Esto que dice Guido, ¿no? Sí. Igualmente es importante fortalecer esa disciplina en nuestra región, por lo que decía Guido. Realmente los puertos de nuestra región son los más significativos. Claro. Y son donde tenemos que justamente formar profesionales y especializarnos y mantenernos actualizados en esa temática. Es muy importante. Vos decís, es la región, no es solo Rosario, pensemos en toda la región, amén de que abarca nuestras delegaciones, ¿no? Siempre le recordamos a la gente que nosotros tenemos la delegación de San Lorenzo, de Villa Constitución, bueno, también Cañegón y Casilda, pero en este caso, y hay toda la región que abarca ese fenómeno. En eso veo un poco más de jóvenes, de profesionales jóvenes que les interesa la materia aduanera. Sí, y te digo, no solamente pensar en grandes operaciones de importación, con el auge de las compras en línea, muchas de esas cuestiones que son cada vez más comunes y que están en su paso por aduana, es cada vez más común recibir consultas por temas más simples, es decir, compré tal cosa y me lo tienen retenido, no puedo liquidar el derecho que tengo que pagar, o sea que es un campo que no solamente, digamos, ya no queda solamente para grandes estudios o especialistas que trabajan con importadoras y con plataformas que es como uno ¿no lo pensaba originariamente o históricamente. Exacto. Ahora, eso me interesa porque, a ver, yo desde lo que conozco, por lo menos desde lo que escucho, desde que, qué sé yo, me parece que desde la esfera nacional, alguna vocación de apertura a las importaciones y al mercadeo más de tipo internacional, más todo lo que es el comercio electrónico, aparecen otro tipo de propuestas. Entonces digo, esto también ha impactado en esto que ustedes plantean. Exactamente, sin duda. Esa es la cosa. Ahora, Karin, para ir, creo que cerrando, porque acaba de entrar nuestra inefable, le cuento a la gente, Joana Moxicafredo, que va a hacer en breve un movimiento con su mano derecha que va a ser circular, que dice que hay que ir, pero antes de que nos haga ese gesto. No, decía Karen, están pasando muchas cosas también a nivel nacional, hay muchos proyectos de desregulación de tantísimas esferas, hay afectación en esto. Vos ves, sin ningún tipo de posición, ¿no es cierto?, que tengas que asumir, pero ¿ves algún intento de simplificar las cosas, de aclarar, de echar luz sobre lo oscuro? ¿Qué pasa en materia impositiva o tributaria también? Veo mucho reclamo de la mayoría de los sectores de una simplificación. Realmente hoy la carga administrativa para una empresa mediana entre regímenes de recaudación, que son los regímenes de retención y percepción nacionales, algunos regímenes provinciales, e inclusive algún que otro municipio, genera una carga muy importante para el contribuyente, no solo en términos de pagos, sino en términos de gestión, de parametrización de sistemas. Exacto. De hecho, bueno, justamente esta innovación de Santa Fe con el padrón unificado, que ya lo tienen otras jurisdicciones, por supuesto, requirió a las empresas de Santa Fe que adapten sus sistemas y que parametricen sus sistemas para poder hacer correctamente las retenciones y percepciones. Esa demanda, si bien es tolerada, vamos a decirlo así, porque no sé si es aceptada, es tolerada por la mayoría de los medianos contribuyentes, porque no es una obligación, obviamente, para los contribuyentes más pequeños, genera una carga que viene el reclamo de simplificar esa carga. Están todos hablando del super IVA y de esa posibilidad, de ir minimizando el impacto de ingresos brutos, que como todos saben es un impuesto distorsivo. Sí, porque vos sabés que ustedes saben en realidad que en verdad, ya prometo que estoy, Joana, digo, hay un diagnóstico que parece estar bien hecho, ¿no es cierto? Argentina en general demanda
claridad y simplificación en muchos aspectos. Luego podemos debatir o no, advertir qué es lo que nos proponen como camino hacia ese logro, pero hay esa demanda, uno lo ve en todos los ámbitos, desde el pequeño kiosquito hasta una mediana empresa y demás cuestiones, ¿no? El contribuyente, como dicen ustedes. Sí, de hecho existen más de 600 tributos. No, tremendo. Están relevados en un vademecum de tributos que hace el IARAF. Relevó más de 600 tributos entre nacionales, provinciales y locales. Qué shock ese número. ¿Se ha escuchado? Entonces, eso que padecen nadie padece los 600 claro. en forma Quiero concomitante, pensarlo. ¿no? Pero bueno, pensar que una empresa que opera en todo el país sí puede tener la obligación de conocer esas 600 leyes. Chicos, antes de despedirlos, sí, quedé pasmado por el número, ¿no es cierto? Algún día los tenemos que invitar, Joana, junto con el Instituto de Derecho Municipal, para ver estas cuestiones de los subimpuestos, creo que lo llamaron o algo por el estilo. No lo llamaron así técnicamente, pero ambos me entendieron. Subnacionales, y María Esther también me entendió. Ustedes se reúnen, creo que sí, ¿todavía tienen algún día fijo o no? Los terceros martes de mes. martes Generalmente de mes. en el horario de las 14 horas, pero lo vamos confirmando. Hay que sumarse a ese pequeño grupúsculo que está en cualquier caso abierto, dispuesto creo a recibir algún colegiado que quiera sumarse y entrar por ahí y sumarse a este lindo equipo, compacto pero sólido y generoso. Gracias, Karim. No, gracias, Gustavo, a vos. Muchísimas gracias. Y lo mismo. Gracias al colegio. Muchas gracias, Gustavo, un gusto. Para mí, gracias por esta noche de viernes de haber estado acá con nosotros, a ustedes por acompañarnos siempre, al equipo de Vive TV, Joana querida, por estar una noche más juntos. Y será hasta el próximo viernes cuando volvamos a decir bienvenidos a nuestro querido Colabro TV, esa linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Chau.